El título del mensaje del día de hoy dice: protegidos contra las maldiciones. Deuteronomio capítulo 28, versículo 15 en adelante, dice: si no obedeces, serás maldito. El Señor te enviará maldiciones. La gran pregunta que nos hacemos es: ¿puede un hijo de Dios ser maldecido? ¿Puede un creyente estar bajo maldición? La respuesta es sí y no. Y dejemos que la palabra de Dios nos enseñe en qué circunstancia podemos ser maldecidos y en qué circunstancia podemos romper esa maldición. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 19, versículo 23, obedece a Dios y vivirás sin ser tocado por el mal, inmune a la desgracia. Es decir, ya vamos sabiendo que los obedientes están protegidos contra las maldiciones. El que obedece, las maldiciones no les alcanza. Dice Proverbio capítulo 1, verso 33, el que obedece vivirá seguro y sin temer ninguna desgracia. Dice Proverbios capítulo 14, verso 26, el que obedece a Dios, subraya, el que obedece a Dios tiene, ¿qué cosa? Un poderoso protector para él y para sus hijos. El que obedece a Dios, entonces está protegido contra la maldición. La maldición no le toca. Pero si no obedece a Dios, ¿qué es lo que le puede suceder? Dice la Biblia en Malaquías capítulo 2, versículo 1, si no obedecen, yo los maldeciré. Maldeciré hasta las bendiciones que reciban. Jeremías capítulo 11, versículo 3 dice, maldeciré a quien no obedezca. Deuteronomio capítulo 28, versículo 15, si no obedeces, el Señor te enviará maldiciones. Entonces, tenemos ya muchos pasajes de las Escrituras que nos enseñan que el creyente obediente está protegido, mientras que la persona desobediente está bajo maldición. ¿Cuál es entonces la causa de la maldición? La desobediencia. La desobediencia le abre la puerta, es una invitación a que entre la maldición en nuestra vida y en nuestra familia. Dice la Biblia en Daniel capítulo 9, versículo 11, a causa de nuestro pecado, subraya, ¿cuál es la causa? A causa de nuestro pecado, de nuestra desobediencia, se han derramado sobre nosotros las maldiciones. Jeremías capítulo 11, versículo 8 dice, debido a que se negaron a obedecer, traje maldiciones. Está de más de claro, hermanos, a los obedientes la maldición no les alcanza. A los obedientes Dios los protege, pero la causa de la desobediencia, la causa de la maldición es la desobediencia. ¿Y cuándo se rompe esa maldición? Supongamos que se activa una maldición sobre nuestra vida, sobre nuestra economía, sobre nuestra familia, a causa de la desobediencia. ¿Cuándo se rompe esa maldición? Cuando volvemos a obedecer a Dios.
Es decir, durante todo el tiempo en el que nosotros estamos en pecado y vivimos en desobediencia, la maldición opera. La maldición solo opera durante todo el tiempo en que estemos en pecado, en que estemos en desobediencia. Una vez que volvemos a obedecer, la maldición se rompe. Los israelitas vivían bajo maldición de Dios durante todo el tiempo en que ellos le robaron a Dios. Dice la Biblia en Malaquías capítulo 3, versículo 8. Ustedes, le dijo Dios a los israelitas, me están robando. Me roban en los diezmos y en las ofrendas. Por eso, porque están en desobediencia, porque están en pecado, porque me están robando. Por eso yo los maldigo. Ustedes están bajo gran maldición. Durante todo el tiempo en que los israelitas le robaron a Dios, estuvieron bajo maldición. Sin embargo, Dios les prometió que la maldición se rompería el día en que ellos volvieran a obedecerlo. Dice Malaquías capítulo 3, versículo 10, traigan los diezmos, dejen de robar, dejen de estar en pecado, traigan los diezmos y verán cómo se rompe la maldición y verán cómo abro las ventanas del cielo para derramar sobre ustedes bendiciones a raudales. ¿Te das cuenta? La desobediencia activa las maldiciones y la obediencia las desactiva. ¿Qué es entonces lo que activa las maldiciones sobre nuestra vida, sobre nuestra economía, sobre nuestra familia? El pecado, la desobediencia. La causa, la razón principal de la maldición es la desobediencia. La desobediencia activa maldiciones, pero la obediencia las desactiva. Qué gran lección, ¿verdad? Si obedecemos a Dios, entonces las maldiciones no nos alcanzarán. Si obedecemos a Dios, estaremos protegidos por Él y las maldiciones no nos alcanzarán. La protección de Dios está disponible solo para los hijos obedientes. Dios protege solo a los hijos obedientes. ¿Te acuerdas de Balaam? Balaam era un brujo famoso, un hechicero famoso, que echaba maldiciones al pueblo de Israel, pero que las maldiciones que le echaba no surtían ningún efecto. ¿Por qué? Porque Israel estaba protegido. Veamos un poco la historia de Balaam. Dice la Biblia en Josué capítulo 24, verso 9, Balac, rey de Moab, empezó una guerra contra Israel. Entonces llamó al brujo más famoso, a Balaam, para que lo maldijera. El rey de Moab era consciente que su Dios no podía con el Dios de Israel. Era consciente que su ejército no podía con el ejército de Israel. Entonces recurrió al recurso espiritual más conocido y más poderoso, la maldición. Lo que no puede lograr un ejército, lo puede lograr la maldición. ¿Y cómo es que este rey pagano llamado Balac sabe acerca del poder de la maldición? Porque lo había visto en Balaam. Dice la Biblia en Números capítulo 22, versículo 6, yo sé que tus bendiciones y tus maldiciones siempre se cumplen. Sobre el pueblo que tú bendices caen bendiciones y al pueblo que tú maldices
caen maldiciones. Es decir, el rey es consciente que lo único que tiene para vencer al ejército de Israel es la maldición. La maldición es un arma más poderosa que un ejército y lo sabe muy bien. Pero ahora Balac, el brujo, hechicero más famoso, no puede maldecir a Israel. No puede, aunque lo quiere, porque le van a pagar una gran fortuna de dinero, no puede maldecir a Israel. Dice Números capítulo 23, verso 8, ¿cómo puedo maldecir, dijo Balaam, a quienes Dios no ha maldecido? Dios ha bendecido y yo no puedo revertirlo. ¿Cómo es posible que este famoso brujo, hechicero Balaam no pueda maldecir? ¿Por qué sus hechizos no daban resultado? Porque Israel estaba protegido, Dios los protegía. ¿Pero por qué Dios los protegía? Los protegía porque ellos eran obedientes. La razón de la protección de Dios a Israel era su obediencia. Dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 33, versículo 3, Dios, lea, subraya, lea, Dios protege a los suyos porque ellos siempre lo obedecen. Balaam era un hombre empapado en el mundo ocultista. Sin embargo, se da cuenta que sus hechizos y todos sus recursos espiritistas no alcanzan para maldecir a Israel, porque Israel está protegido y Dios los protege porque ellos obedecen. Hermanos, tenemos que entender de una vez por todas, si realmente no queremos que las maldiciones nos alcancen, si realmente queremos vivir bajo la protección de Dios, tenemos que obedecerlo. La causa de la protección, la razón de la protección de Dios a nuestra vida es la obediencia. Balaam no podía, sus hechizos no lograban penetrar la protección de Dios a su pueblo porque ellos eran obedientes, pero luego ellos desobedecieron y entonces los hechizos surtieron efecto. Hermanos, tenemos que aprenderlo. La fortaleza, dice Números capítulo 23, versículo 21, el Señor está con ellos, con los israelitas. Ninguna maldición, dijo Balaam, puede tocar a Jacob. Ninguna magia ejerce poder alguno contra Israel. Puedes verlo. La fortaleza de los israelitas estaba en su obediencia. No había magia, no había hechizo, no había maldición. Nada los tocaba. Ninguna arma forjada del enemigo contra ellos podía vencerlos. ¿Por qué? Porque ellos estaban protegidos. Sí, estaban protegidos porque eran obedientes. Dios los protegía porque ellos le obedecían. La obediencia les brindaba protección al igual que nosotros. Si permanecemos obedientes al Señor, las maldiciones no nos alcanzarán. Y no solo que no nos alcanzarán las maldiciones, sino que Dios tiene el poder para transformar las maldiciones que echan sobre nuestra vida en bendiciones. Las va a transformar en bendiciones. Dice Deuteronomio capítulo 23, verso 5, como el Señor te ama, no quiso escuchar a Balaam y cambió la maldición en bendición. Entonces, ¿qué podemos decir a todo esto, hermanos? Dice Romanos capítulo 8, verso 31, si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Hermanos, la clave de la protección divina sobre nuestra vida es la obediencia. Las maldiciones, los hechizos, la brujería, nada te alcanzarán si realmente puedes vivir en obediencia. La clave es la obediencia. La desobediencia invita a las maldiciones, atrae a las maldiciones, activa las maldiciones, pero la obediencia las desactiva. La obediencia rompe con las maldiciones. Las maldiciones no se rompen con oración, no se rompen con ayuno, no se rompen recitando fórmulas religiosas, no se rompen sirviendo a Dios. Las maldiciones se rompen obedeciendo a Dios. La obediencia es el secreto de la verdadera protección de Dios.
No es una herejía entonces decir que un creyente desobediente está bajo maldición. Dice Daniel 9:11, porque pecamos contra ti, contra Dios, nos han sobrevenido las maldiciones. Dice el apóstol Pedro en 2 Pedro 2:13, es una vergüenza y un escándalo que entre ustedes haya individuos que viven entregados al pecado, viven bajo la maldición de Dios. No es una herejía entonces decir que aquellos que desobedecen a Dios viven bajo maldición. ¿Te acuerdas de los hijos de Elí? Ellos vivían en desobediencia, eran inmorales y su pecado atrajo la maldición no solo a sus propias vidas, sino a todo su hogar. Dice primera de Samuel capítulo 3 verso 12, cumpliré contra Elí todo lo que he hablado. Estoy a punto de juzgar su casa para siempre, pues sus hijos trajeron con la desobediencia, con la inmoralidad sexual, trajeron sobre sí una maldición. Hermanos, reafirmemos la enseñanza espiritual. El bienestar de un creyente, de una persona, depende de su obediencia a Dios. El bienestar depende de nuestra obediencia a Dios. Si no quieres vivir maldecido, entonces obedece a Dios. Nadie tiene la culpa de nuestras desgracias si somos nosotros los que les damos la espalda al Señor. No le podemos echar la culpa al gobierno, no le podemos echar la culpa a nuestros padres, no le podemos echar la culpa al diablo. Si somos nosotros, es nuestra propia desobediencia la que activa las maldiciones que luego recaen sobre nuestra vida. Esa manía de echarle la culpa a otros por las consecuencias de nuestro pecado no es nueva. Ya los israelitas hicieron lo mismo cuando volvieron del exilio. Dios les encomendó, les ordenó volver a la tierra para reconstruir el templo, pero ellos desobedecieron. ¿Y qué pasa cuando una persona desobedece? Atrae maldiciones. Dice la Biblia, presta atención en Ageo capítulo 1, verso 9. Esperaban cosechas abundantes. Presta mucha atención. Pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha, el sueldo a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. Yo mandé la sequía. ¿Y saben por qué lo hice? Porque mi templo está en ruinas mientras ustedes solo piensan en arreglar sus propias casas. Por eso no he dejado que llueva. Por eso se han perdido sus cosechas. Por eso sufren. ¿Por qué? Por la desobediencia. Dios les mandó a construir el templo y ellos no lo hicieron. Entonces atrajeron sobre sí la maldición. Ustedes no obedecen, no hay protección, no hay bendición. Yo lo hice, le dice Dios. Yo mandé la sequía. Yo dejé que dejara de llover. Yo fui quien hizo todas esas cosas. Dios maldijo a su pueblo con sequía, hambre y enfermedades a causa de la desobediencia. Jeremías 34, 17. Ustedes me desobedecieron. Por eso, porque me desobedecieron, yo voy a enviar contra ustedes guerra, enfermedad y hambre. Qué claro está todo esto, hermanos. No se necesita ningún curso de teología para entender estos versículos bíblicos. Hay desobediencia, hay maldición. Solo los obedientes viven protegidos. El evangelio del diablo dice que Dios no maldice. Y aquellos que creen a ese evangelio tienen la excusa perfecta para vivir como quieran sin temer a las consecuencias. Sin embargo, el evangelio puro de Jesucristo parece decir algo totalmente diferente. Es a los obedientes a quienes Dios no maldice.
Pero a los rebeldes y desobedientes, hasta la bendición que un día les dio, se las quita. Mirá lo que dice la palabra. Malaquías, capítulo 2, versículo 2. Si no me obedecen, yo los maldeciré. Cambiaré en maldición mis bendiciones para ustedes. Les juro que así lo haré. Entonces, dice Proverbios capítulo 26, verso 2, la maldición nunca viene sin causa. ¿Y cuál es la causa de la maldición? La desobediencia. La maldición nunca viene sin causa. Tiene que haber una razón por la que nosotros somos maldecidos. Y la única razón, entonces, a la luz de la Escritura, es la desobediencia. La causa de la maldición es la desobediencia. En cambio, a los obedientes, las maldiciones no les alcanzan porque, Proverbios 26:2, la maldición sin motivo jamás alcanza su destino. Si no hay motivo, no te toca. Y el único motivo de la maldición es la desobediencia. Reafirmemos la lección espiritual, hermanos. Reafirmemos, si tú quieres vivir libre de la maldición, entonces obedece a Dios. Las maldiciones no se rompen con oración, con ayuno, con disciplinas espirituales. La maldición se rompe con obediencia. Si vives en obediencia, vivirás protegido. Y punto. Los israelitas creían que la crisis nacional por la que estaban atravesando era el resultado de un fenómeno climático. Ellos creían que la sequía era la que estaba produciendo la crisis nacional, pero Dios les tiene que aclarar y le dice, no, la sequía la envié yo. Yo envié la sequía como una respuesta a la desobediencia de ustedes. Es la maldición por la desobediencia de ustedes. Que quede claro que no es un fenómeno climático, ni que esto no es una casualidad. Yo les estoy enviando la sequía. Es la respuesta, es mi respuesta a la desobediencia de ustedes. Ageo capítulo 1, verso 11. Yo, dice Dios, mandé la sequía sobre sus campos. Ageo 2:17. Yo fui el que envió las plagas y el que envió el granizo que destruyó lo que ustedes habían trabajado. Amós capítulo 4 verso 9. Yo destruí sus cosechas y acabé con sus árboles frutales. Yo envié sobre sus campos grandes plagas de saltamontes y calientes vientos del desierto. Pero a pesar de todo esto, ustedes no se arrepintieron. Yo fui. No vayan ustedes a creer que la maldición en la que ustedes están atravesando es el resultado de la casualidad. No fue el diablo, fui yo, les dice Dios. Yo hice todo esto. ¿Y por qué lo hice? Porque ustedes están en desobediencia. ¿Alguien se ha puesto a pensar que los fenómenos climáticos en este tiempo, como la sequía, las inundaciones, los deshielos, el COVID-19, pueden no ser el resultado de la casualidad o del tiempo, sino la respuesta de Dios a la rebeldía de la humanidad? Nunca asociamos lo que nos pasa alrededor con nuestra relación con Dios, pero todo lo que nos pasa está asociado a nuestra relación con el Señor. Todo, hermanos. La obediencia te protege, la desobediencia te deja desprotegido. ¡Wow! Dice la Biblia en Ageo 1:9, cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. No solo que Dios le retenía la bendición a su pueblo, no solo eso, sino que además de eso, les quitaba lo que ellos con tanto esfuerzo habían producido. Dice, yo, cuando trajeron las cosechas a su casa, yo las hice desaparecer con un soplo. Entonces, la causa de la maldición de toda esa nación no era un fenómeno climático, no era Satanás,
Era la desobediencia. No vale de nada, hermanos, traer un pastor para que desate un campo o para que consagre un negocio si el dueño está en pecado. No sirve de nada pedir para la protección de Dios sobre el viaje si el que lo hace está viviendo una doble vida. Hermanos, no sirve de nada pedir la bendición sobre nuestra economía si le estamos robando a Dios. No sirve de nada que los padres clamen para que su familia sea bendecida si ellos están abriendo boquetes en el muro protector a través de la inmoralidad sexual. ¿Te das cuenta? La desobediencia hace ineficaz las oraciones. El principio bíblico es muy claro. La bendición solo está garantizada cuando obedecemos. La bendición solo está garantizada cuando obedecemos. Déjame compartirte un último pasaje de las Escrituras. Dice Primera de Juan capítulo 5, verso 18. Sabemos que el que ha nacido de Dios, subraya, no está en pecado. No está en pecado. Entonces Jesucristo lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Nos encanta, nos gusta decir que Jesucristo nos protege y que el maligno no nos toca, pero la clave de la protección, según el versículo, es la frase que dice, no está en pecado. El que no está en pecado está protegido por Dios. El que no está en pecado está bendecido por Dios. ¿Te das cuenta? La clave del versículo y de la protección es el no estar en pecado. El que no está en pecado, Jesucristo lo protege y el maligno no lo toca. Pero en cambio, nuestra desobediencia, nuestro pecado le da autoridad al diablo para que ejerza su poder en nuestra contra. Es una invitación al diablo a que nos destruya. Y si tú le abres la puerta al diablo, el diablo no va a tener piedad, ni contigo, ni con tus cosas, ni con tu familia, ni con nada. Él no va a tener piedad. Y Dios no puede hacer nada, hermanos, si somos nosotros los que le abrimos la puerta al diablo. Dios no puede prohibirle a Satanás que no te robe, si tú mismo le abriste las puertas a través del pecado. ¿Te das cuenta? El pecado, la desobediencia, es una invitación a que Satanás ejerza su poder en tu contra. Pero en cambio, si no estamos en pecado, Jesucristo nos protege y el maligno no nos toca. Hermanos, entendamos la lección del día de hoy. La clave de todo está en obedecer a Dios. No puedes romper con la maldición en tu vida a menos que trates con la causa de la maldición. Y la causa de toda maldición es la desobediencia. La causa, que nos entre. La causa, la razón por la que podríamos ser maldecidos es la desobediencia. En cambio, si obedecemos, estaremos protegidos. Jesucristo los protege y el maligno no puede tocarlo. Hermanos queridos, ahora tenemos que aprender la lección. Este es el momento de aprender definitivamente la lección. Salgamos del camino de la desobediencia que nos lleva al sufrimiento y al desastre. Emprendamos el camino de la obediencia que nos lleva a la vida, que nos lleva a la protección. Solo estaremos protegidos y solo estaremos bendecidos el día en que nosotros volvamos a obedecer. Si estás en desobediencia, si estás en pecado, entonces estás merced al diablo y él te va a maldecir, él te va a destruir. Pero en cambio, si tú vuelves al camino del Señor, si tú vuelves a obedecer al Señor, Dios te va a proteger, Dios te va a bendecir, Jesucristo te protegerá y el maligno no te tocará. No habrá hechizo, no habrá brujería, no habrá nada de parte del diablo que te alcance si nosotros aprendemos a estar en obediencia al Señor. Esta es la gran lección para este día. Hermanos queridos, obedezcamos al Señor. La desobediencia es muy costosa, en cambio la obediencia nos trae grandes beneficios, además de alegrar el corazón de Dios. Y no lo hagamos por las consecuencias negativas.
No, no te pido que obedezcamos a Dios pensando que nos va a ir muy mal y por temor entonces obedecemos. Hagámoslo por amor. Este Dios tan maravilloso, este Dios tan grande que ha entregado a su Hijo, que su Hijo entregó su vida, que nos pagó una deuda impagable para todos nosotros, hermanos. Por eso hagámoslo, por gratitud, por amor a Dios, y nos va a ir bien. Estaremos protegidos, estaremos libres de la maldición el día entonces en que nosotros ordenemos nuestra vida delante del Señor. Los animo a todos, hermanos. Reflexionemos en la palabra del Señor. Volvamos a casa a escuchar nuevamente el mensaje, a leer los pasajes bíblicos. Que sea la palabra de Dios la que nos convenza de que realmente la obediencia trae grandes beneficios. En cambio, la desobediencia es una invitación a que la maldición toque nuestra vida. Hermanos, quiero bendecirlos, que tengan una hermosa semana llena de Dios, que sea Dios quien los proteja y los cuida, que sea Dios entonces trayéndole luz acerca de todo lo que hemos visto, para que pongamos en orden nuestra vida y de esa manera entonces tendremos la garantía de que Dios nos estará protegiendo y de que las maldiciones no nos alcanzarán. Una bendición especial para todos ustedes. Los amo y los abrazo en el Señor.